No es cuestión de sacar pecho, y eso que tengo un pecho palomo bastante generoso, producto de la genética, evidentemente, y de los misterios de la descendencia. Pero me alegro un montón de veros después de apenas 12 días, después del último vídeo. Tampoco es cuestión de venirme muy arriba porque esto de la continuidad se demuestra, como el movimiento se demuestra andando. Así que podré darme la correspondiente palmadita en la espalda una vez que tengas 5, 6, 7, 8 vídeos seguidos publicados en otras tantas semanas. En cualquier caso, me alegro de que estéis otra vez por ahí. Y me alegro también de tener título nuevo en la sección, en estas videoreseñas, que finalmente se van a llamar Chapa Libresca. Va a ser un título bastante parecido a lo que teníamos antes, ahora Brasa Libresca, y que creo que resume bastante bien lo que vais a encontrar, que son resúmenes más o menos ligeros y reseñas más o menos ligeras de cómics y de libros y de lo que se nos ocurra hablar por aquí. Muchas gracias a Bego y muchas gracias a otros espectadores y amigos que me han dado su opinión al respecto. También voy a intentar mejorar en cuanto a dicción y titubeos. Esto es complicado, como sabéis. Los vídeos no contienen entradillas, cortinillas de entrada, no van cortados, van tal cual. Y de vez en cuando vais a encontrar titubeos y frases, algunas palabras repetidas y algunos molestos que dan comienzo a algunos párrafos. A ver si con el tiempo me voy quitando esa fea costumbre, aunque a veces necesito un par de segunditos para hilar mis pensamientos y continuar con la narración sin que se me vaya mucho el santo al cielo. En fin, voy a hacer todo lo posible o algún día pues me pondré a montar los vídeos y eliminaré esas molestas interrupciones. En cualquier caso vamos a los libros, que es lo que importa de estos vídeos, no contaros mi vida, que tiene un interés relativo, aunque si me queréis hacer alguna pregunta, por aquí la responderé o bien a través de los comentarios de YouTube o de las distintas plataformas en las que os encontréis este vídeo. ¿De qué vamos a hablar para empezar? Pues vamos a hablar de este bicho, bueno, de este bicho y de sus hermanitos, dado que el primer libro de la sección de hoy es The Making of Aliens. Anda, qué bonito el reflejo del exterior de mi casa. Fíjate, se ve el cielo, un edificio ahí enfrente, que estoy delante de un ventanal. Y esto os importa poco y no viene a cuento, pero bueno, centrémonos en lo que nos tenemos que centrar, que es en este magnífico libro editado por Carten Books, traducido por Elena Hernández y escrito por Jonathan W. Rinsler, un autor especializado en libros de este tipo, en libros de making of, de cómo se hicieron determinadas películas. Sacó adelante bastantes proyectos relacionados con el mundo de Star Wars. También dedicó unos cuantos libros a la saga de Indiana Jones y también tiene un par de títulos relacionados con la saga de Alien. En este caso es la película de 1986 dirigida por James Cameron, que se ha convertido en un clásico del cine de acción y de la ciencia ficción. Este libro contiene documentación exhaustiva, contiene material gráfico espectacular y contiene también, evidentemente, un repaso cronológico de la producción y del proyecto, desde el borrador inicial de David Giller y Walter Hill, que fueron productores de la primera parte de Alien, de Ridley Scott. Y es un borrador que hicieron prácticamente para mantener vivo el proyecto, sobre todo de cara a la productora, de cara a Fox. Luego, posteriormente, se incorporó James Cameron, que fue el responsable de escribir el guión completo y también de dirigir la película. En aquellos tiempos, en aquel año 84, James Cameron solo tenía en su haber la película Piraña 2, la secuela de esa película de Joe Dante, cuyo resultado final no acabó demasiado contento, dado que tuvo algunos enfrentamientos sonados con su productor, con Oliver Assonitis, pero sí le sirvió para demostrar que era capaz de sacar adelante un proyecto cinematográfico y dirigirlo con pulso y con tensión. James Cameron procedía de la cantera de Roger Corman, en cuya productora hizo prácticamente de todo, desde hacer maquetitas a supervisar efectos especiales, hacer directos de fotografía, hasta dirigir finalmente su propia película. En aquella época también estaba pendiente de estreno Terminator, que fue un exitazo, como bien sabéis, pero en aquel momento pues no sabíamos qué iba a pasar con esa película, o no sabían ellos, y eso fue una dificultad añadida para James Cameron, dado que le costó contar con la confianza de Fox y de los que tenían que financiar este Aliens, que era una producción
de unos 12-14 millones de dólares, que ahora nos parece el chocolate del loro, pero en su momento era una cifra bastante importante. En suma, en este libro pues se cuenta todo el proceso de incorporación tanto de personal técnico como de su principal protagonista, que fue Sigourney Weaver, que protagonizó el Alien de Ridley Scott, y que en principio no estaba muy convencida del tono que se le dio a la película, dado que ella es una ferviente activista anti-armas y no se veía metida en una película de tono militar. En cualquier caso, pues en este libro también encontraréis una evolución del guión, dado que aparece en sus distintas versiones, y un montón de diseños de Sid Mead, por ejemplo, como esta que estáis viendo, o de Ron Cobb, o del propio James Cameron, que es un magnífico dibujante y magnífico diseñador, que fue el encargado del primer boceto, los primeros bocetos de la reina Alien, y de muchos otros elementos que aparecieron en la producción. También se narra en este libro la evolución del rodaje que se hizo en los estudios londinenses de Pinewood, que acogieron en su momento prácticamente todas las películas de la saga de Indiana Jones, y también en la central eléctrica de Acton Lane, que aprovecharon para instalar allí esa estación de procesamiento atmosférico en la que transcurre prácticamente toda la acción de la película, y que les vino muy bien para ahorrarse un buen dinerín. En el libro profundizan, además de una manera bastante sincera y algo que se agradece, en las tensiones que tuvo Cameron con prácticamente todo el equipo por su perfeccionismo exacerbado y la puesta en marcha de una película de acción frenética espectacular, de las dificultades que supone la puesta en marcha de una película frenética de acción, con un presupuesto muy ajustado, teniendo en cuenta que además esta película fue de las últimas en las que todos los efectos visuales fueron físicos, es decir, los llamados efectos prácticos, a base de maquetas, de maquillaje, de pinturas mate, ya que no se contó con gráficos generados por ordenador. En el libro también descubrimos a un Cameron absolutamente incansable, muy detallista, muy maniático del control, y esas cualidades, que son buenas para ciertas cosas, pues les llevó a enfrentarse en distintas fases de la producción a su director de fotografía, al primero de hecho lo echó, a su ayudante de dirección, incluso a James Horner, que fue el compositor de la banda sonora, cuyo trabajo quedó bastante modificado en la mezcla final del sonido. También se le ve que en aquel momento, sobre todo, y quizá ahora también, era un director especializado más en los aspectos técnicos, más pendientes en los aspectos técnicos y menos centrado en la dirección de actores. Aún así, se les apañó para sacar adelante una película muy compleja que se ha hecho con un hueco merecido entre las mejores películas de acción y de ciencia ficción de la historia. Además de conseguir que este Aliens tuviera una identidad propia que la separara notablemente de su magnífica predecesora, que fue el Alien de Ridley Scott, que tenía otro tono y más centrado en el terror psicológico. En el libro de Carten Books vais a encontrar papel de gran calidad, vais a encontrar magníficas reproducciones de las fotografías y de las ilustraciones y de los diseños, vais a encontrar un montón de fotografías de la producción, una maqueta muy fiel al libro original, fotos y gráficos espectaculares. La única pega que tiene es la traducción, que dista bastante de ser la ideal. Eso sí, sí he de decir, y eso honra a la editorial, que yo he mantenido correspondencia con ellos y que están decididos a corregir y a revisarla a fondo una vez que tengan la oportunidad de sacar una segunda edición, una segunda, más bien reimpresión, una vez que finalicen esta segunda tirada. El libro sin duda es un magnífico ejemplo del buen hacer de esta editorial y merece mucho la pena, pese a esas pegas que os he indicado de la traducción. Y nada, vamos a dejarlo por aquí, y para seguir con el siguiente título de las reseñas de hoy, que es es la historia indígena de Estados Unidos de Roxanne Dunbar Ortiz, publicado por Capitán Swing y traducido por Nancy Viviana Piñeiro. Este libro es un análisis duro y esclarecedor de los mitos fundacionales de la historia estadounidense, que son motores del colonialismo, que medró a costa de los habitantes originales del país.
Se analiza la historia estadounidense como gran operación de marketing y los elementos que han revestido de justicia, esta justicia le vamos a poner muchas comillas, a su expansión por el país, como por ejemplo la doctrina del destino manifiesto, el excepcionalismo de Estados Unidos o el carácter providencial de su origen. También se explica la narrativa de los llamados países del pacto, que son naciones que no fueron fundadas como teocracias, pero que sí se apoyan en muchos de sus aspectos y cuyos habitantes, según esos mitos fundacionales de estas naciones, se han unido para formar una sociedad justa ante su Dios, y su Dios a su vez les otorga la tierra prometida que supuestamente merecen. Es una manera de justificar lo que se ha hecho en Estados Unidos o lo que pasa de alguna manera en Israel o en la Sudáfrica de los africanos, de los Boers, algo que en el caso de Sudáfrica por suerte pues ha pasado a la historia. La historia indígena de Estados Unidos no es una mera recopilación de batallas y de enfrentamientos, aunque evidentemente también se mencionan y quedan reflejados en el texto, sino es la explicación minuciosa y metódica de una colonización y de una política de tierra quemada, de 3 siglos de desplazamiento progresivo, de apisonamiento de derechos, de incumplimiento de pactos, desde los primeros colonos a las mal llamadas, desde la llegada de los primeros colonos a las mal llamadas guerras indias que tuvieron lugar en la segunda mitad del siglo XIX en Estados Unidos, o al episodio de Wounded Knee, que tuvo lugar en 1890 y que fue una masacre de civiles a cargo del ejército estadounidense, que fue la última operación militar, entre comillas, y esto de operación militar hay que ponerle muchas comillas porque en realidad fue una matanza de los pueblos indígenas, que fue un símbolo y un ejemplo de la guerra asimétrica sin contemplación que se había llevado a cabo o que se libró en territorio estadounidense en los 2 siglos y medio anteriores, desde la llegada de los colonizadores de origen europeo. Sin querer escurrir el bulto, dado que, entre comillas, soy parte interesada, y sin pretender restar valor al libro, sí es cierto que la autora, que es una historiadora reputadísima de origen indígena, comete algunas imprecisiones iniciales en su texto, por ejemplo, otorgando a España una identidad nacional mucho antes de que se unieran las coronas de Castilla y Aragón, de que realmente la tuviera, y metiendo en un gran saco a todos los elementos, a todos los componentes de la civilización occidental como origen ideológico de las colonizaciones de asentamiento. También se habla de la reconquista española como cruzada, cuando por naturaleza y duración, independientemente de lo que algunos políticos interesados quieran utilizar o quieran aprovechar, pero como os digo, por su naturaleza y duración poco tiene que ver la reconquista de España, y ese término de reconquista también no me gusta demasiado, poco tiene que ver, como digo, con las campañas llevadas a cabo por los cruzados europeos en Tierra Santa o en Bizancio, o incluso con las cruzadas interiores que hubo en Europa contra cátaros o contra albigenses. Sin embargo, se obvia, por ejemplo, en este libro, que la conquista musulmana de la Hispania visigoda fue una operación parecida, una colonización de asentamiento rápida y eficaz. Se señala también que la conquista de Estados Unidos culminó 500 años de colonialismo e imperialismo europeo, achacando la responsabilidad de la conquista de todo lo sucedido en el siglo XIX a las naciones de origen de los colonos, algo que contradice en cierta medida el papel de Gran Bretaña, por ejemplo, como aliada coyuntural de las naciones indígenas durante la Guerra de Independencia o durante la Guerra de 1812. Pese a estos pequeños detalles, en cualquier caso, este libro es una magnífica y necesaria monografía, imprescindible para entender la historia de Estados Unidos, especialmente la historia de Estados Unidos durante el siglo XIX. Y vamos con un cambio de tercio radical, dado que nos vamos de la historia de Estados Unidos en el siglo XIX al western, a otra manera de entender la historia, y que es, en este caso, los 4 volúmenes editados hasta la fecha por ECC, con Darko Akan al frente del guión, con Igor Corday al frente de las ilustraciones y Vitkovic completando el color, con traducción de Isabel, muy buena traducción de Isabel Moragón en estos 4 volúmenes. Y en estos cómics en los que se nos cuenta la historia del primer Marshal negro de Estados Unidos, es Marshal Bass, y como os digo, es un digno continuador de muchos otros cómics
que tratan este tema, el western. Seguro que tenéis en mente a cómics como Blueberry, de Jean Giraud, de Moebius, o Tex, de origen italiano, como también Ken Parker, de Milazzo y Berardi, o el local, o el nuestro, McCoy, de Hernández Palacios. Bueno, pues este western de autores balcánicos vuelve a demostrar que el género no tiene fronteras y que hay autores en distintos países que son capaces de defenderlo de manera muy notable. A mí me tiene enganchadito este western, que empezó como un tiro en su primer volumen, y perdonad el chiste malo del tiro hablando de western, y que va más en estos 4 volúmenes que han salido hasta la fecha. Sobresale en el aspecto gráfico, donde, como os he dicho antes, está el maravilloso Igor Corday, que tiene un estilo muy peculiar y también tiene algún toque, o al menos yo se lo veo, de Richard Corben o incluso de Bernie Wrightson, que son maestros de este arte. Y luego en el guión está el espectacular Darko Makan, que ya hace un par de décadas maravilló con una versión del Grendel de Matt Wagner, que ubicó en una especie de trasunto de la Guerra de los Balcanes, aquella miniserie titulada Devils and Deaths, o sea, Diablos y Muertes, con el ya desaparecido Edwin Bukovic. Este gran western es una muestra más de que, como os digo, de que el género no tiene fronteras, y en él se narra la historia del primer Marshal negro de Estados Unidos, un personaje que existió, aunque los autores hayan optado por la ficción y hayan tirado de imaginación para narrar sus andanzas, sus aventuras y sus muchas desventuras. Hasta el momento, en los volúmenes publicados, hay más Eastwood y Peckinpah que Hawks o Ford, y hemos conocido los antecedentes de Bass, de su familia. Sabemos que es un hombre dotado de un rígido código moral y de un rígido sentido de la justicia, cuya labor como Marshal se ve dificultada por el color de su piel y por el racismo imperante en aquellos años en Estados Unidos. También nos hemos topado con su amplia familia, la hemos conocido de refilón en algunos de los capítulos, y hemos acompañado a este Marshal desde el oeste hasta el último volumen, que le ha llevado a la cárcel de Yuma, donde vive una aventura relacionada con, o en origen, con la corrupción política. Es algo que seguramente en el 5.º volumen le lleve a la capital estadounidense. En resumidas cuentas, es un western moderno, magistral, que espero seguir leyendo durante muchos años. Y poco más que contaros. Son un montón de minutos, me dice el marcador que son 17, casi 18 minutos de vídeo. Madre mía, pobrecitos aquellos que se atrevan a enfrentarse a él. La semana que viene, o dentro de 10 días, o dentro de 12 días, ¿qué nos encontraremos? Pues no sé. Supongo que hablaré, como siempre, de 2 o 3 títulos, y espero que lo que os traiga os interese. En cualquier caso, para empezar, o para acabar más bien, para terminar, os recomiendo estos 3 títulos de los que os he hablado: Marshal Bass, publicado por ECC; La historia indígena de Estados Unidos, publicado por Capitán Swing, de Rosanne Dunbar Ortiz, y el The Making of Aliens, de Carten Books y de Jonathan Rinsler. Así que nada, nos vemos en breve, y aquí me tenéis para lo que sea menester. Preguntad, malditos.